Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, ¿qué le dijo? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, ¿quién lo libró? Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, ocupe su lugar, muchas gracias. Aleluya. Vamos a ver el tema en este día: cuando te dicen no podrás. Mire que estamos ante el caso muy conocido del rey David, ¿verdad? Enfrentando a este gigante filisteo. Pero bien sirve esta ilustración de la palabra de Dios, que no es una anécdota, sino es un ejemplo a seguir, pero que ha sido una historia real, verídica, que sucedió. Ya los arqueólogos han encontrado las pruebas arqueológicas, la espada de Goliat, el telar y muchos implementos que se utilizaron en aquella batalla del pueblo de Israel contra el pueblo filisteo. Es un hecho comprobado, sucedió. Pero lo que es también algo comprobable y que sucede es que cuando Dios pelea por nosotros y nosotros creemos que Él hará lo que nosotros ni siquiera nos atrevíamos a pensar o a soñar, Él lo hará. Porque hay muchas personas que cuando otra pronuncia una idea, un proyecto o un propósito, inmediatamente la opinión de ellos es como la del rey Saúl: no vas a poder, no vas a poder. A usted le proponen a alguien: mira, estos son mis propósitos de año nuevo. Le presentan sus planes, sus proyectos, y escuchamos a la persona que dice: no vas a poder. Hay muchos así. Cosas que alguien ni siquiera se atrevió a soñar, cuando alguien las sueña, no va a faltar que alguien diga: no vas a poder. Cosas que nadie se atrevió a hacer, cuando alguien se atreve a hacerlas, inmediatamente la opinión será de alguien: no vas a poder. Pero si a ti no te detiene el argumento falso de las personas que ni te conocen, porque solo opinan sin conocerte, entonces tú estarás del otro lado. Porque personas que digan no se puede, hay demasiadas. Personas que digan sí se puede, son pocas. Pero personas que digan es Dios por mí y vamos adelante, también son pocas, más pocas. Pero si nos atreviéramos a confiar y a creer, serían más, para gloria de Dios. Porque la palabra del Señor dice que Dios, tu Dios, mi Dios, es todopoderoso.
Un día de pronto, un joven mirando a sus alrededores, cuando en un día soleado tuvo sed, miró a sus alrededores y de pronto no encontró un lugar donde conseguir agua para beber, y de pronto tuvo una idea, una especie de visión empresarial, y dijo: voy a lograr que algún día todas las personas traigan una botella de agua bebible en sus manos. Y una persona que estaba a su lado le dijo: que todas las personas traigan agua para beber en sus manos, estás mal. Eso está, pero sí, muy loco. ¿Cómo crees? Si el agua para beber está en las tuberías, está allá en las grandes empresas. Y al tiempo, ese joven logró alcanzar su sueño porque no hizo caso de una persona que se acercó a decirle: no se puede. ¿Cuántas veces te habrán dicho a ti lo mismo? Voy a hacer esto. No se puede. ¿Te lo dijeron alguna vez? Porque esas personas están en todos lados y el propósito de esas personas es frenar tu visión, ya sea espiritual, ya sea empresarial, familiar o de cualquier índole. Un día tú te propones y dices: yo voy a ver a mi familia adorando a Dios en la iglesia. Y no falta la persona que de pronto te diga: si yo conozco a tu esposo, yo conozco a tu esposa, conozco a tus hijos. Ellos en la iglesia, no, pero si estás mal. Siempre va a haber gente que te diga: no se puede. Pero debes tú de saber que tienes un Dios que todo lo puede. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo le es posible. En una ocasión, un joven argentino, de pronto, teniendo la necesidad igual, porque la necesidad empuja a suplirlas, un día tuvo la necesidad de comunicarse en algo urgente con su familia, buscó una caseta telefónica y no encontró por ningún lugar. Y de pronto pensó y tuvo la ocurrencia, la gran idea de decir: un día yo voy a lograr que todas las personas traigan un teléfono en sus manos. Y no faltó la persona que le dijo: ¿cómo crees? Si las líneas van por postes, ¿cómo las vas a bajar a las manos? ¿Cómo van a estar conectada la gente de las líneas? Y mire lo que está sucediendo el día de hoy. Usted, yo, tenemos un teléfono en nuestras manos sin necesidad de líneas. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no se dejó convencer de esas clásicas palabras: no se puede. Esas palabras no existen en el diccionario de Dios. Para Dios todo le es posible. Porque mire que hay gente que sueña porque Dios le da esa habilidad, esa visión, ya sea personal, espiritual o empresarial. Yo conozco a una persona en Colima que el Señor le dio la visión empresarial de saber, sin tener rayos X en su vista, sin utilizar ningún artefacto ni aparato para mirar los cocos en lo alto pegados a la palmera, de saber cuál era tierno, cuál tenía mucha agua, cuál estaba muy maduro y cuál no tenía agua. Y cuando a él le pedían un coco tierno, se subía inmediatamente al cocotero, lo bajaba y les daba su coco tierno. La gente se quedaba impresionada. ¿Y cómo sabe? Porque para Dios todo es posible. Y cuando Él quiere prosperar, Él prospera y sorprende a todos. Porque Dios tiene todo en sus manos. Pero existen huecas filosofías que dicen: no, no se puede. Ayúdame a buscar lo que dice Colosenses 2:8, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí en esa hueca sutileza está el no se puede. Muy sutil nos lo susurran, muy sutil nos lo opinan, pero es muy dañino. Al diablo le ha dado mucho resultado, porque de pronto alguien le dice: hermano, ¿y por qué no le habla de Cristo a su vecino? Es que no puedo, porque no se puede.
es corajudo, yo no conozco la Biblia, no se puede. Esto ha sido bien efectivo en las manos del diablo. Pero cuando no nos dejamos convencer por esa sutileza que es hueca y filosofías que nos vienen a decir que está tan complicado que nosotros no somos para eso. Escuché la opinión de una persona que de pronto dijo, yo no le hablo de Cristo a mi patrón porque él es una persona muy preparada. Él trabaja en un laboratorio, él es un científico. Y le dije, pero si tú no le vas a hablar de ciencia, porque si tú te pones a hablarle de ciencia, claro, él tiene experiencia, tiene conocimientos y tú no has estudiado eso. Tú le vas a hablar de Cristo, de lo que él ni siquiera conoce ni se imagina. No te dejes convencer. Háblale de Cristo. Le vas a hablar de lo que no conoce, no de lo que sí conoce. Y es Cristo el que va a hacer la obra, porque las filosofías del mundo es que a una persona preparada, si nosotros no estamos preparados, nos va a ganar en todas. No, hombre, no. Si tú conoces a Cristo y él no lo conoce, allí Cristo gana, porque ganaría un alma para salvación. Pero cuando no nos dejamos convencer de esas huecas sutilezas ni filosofías engañosas y que son, dice aquí la palabra, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, lo que el hombre pueda tener aquí en la tierra no es más grande que lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros, que lo que Cristo nos ha dado a nosotros. Conozco gente que Dios ha prosperado porque un día llegó una persona enferma con cáncer, con SIDA, persona con mucha economía y de pronto llegan a una iglesia, el hombre o la mujer le pone las manos encima, invoca el nombre de Jesús, el Señor le sana y la persona por agradecimiento le bendice con economía, con un auto, con una casa, porque han sido personas de mucha economía. Conozco gente así. Y eso no lo tiene la ciencia. La ciencia tiene un límite. Hasta un momento ellos se acercan contigo y te dicen, hasta aquí le puedo ayudar. Solo le queda tanto de vida, dicen. Pero si tenemos a Cristo, la palabra del Señor dice que el temor de Dios nos alarga los días, lo acabamos de ver en estos días pasados. El temor de Dios nos alarga los días. Por eso es que otros ya se fueron de la misma enfermedad que tú tienes y aquí sigues tú por la gracia de Dios. No te has ido. Porque Cristo te ha alargado los días de vida. Hay algo muy importante que vamos a analizar en este ejemplo de David y el rey Saúl. Como nos pasa en la vida diaria a ti y a mí, este engaño, cuando te dicen no puedes, es un engaño muy cruel, porque priva de la provisión y de la bendición que Dios puede dar a las personas cuando escuchan y aceptan la opinión de los demás. Si así hubiese sido quien inventó el foco o la bombilla eléctrica, no la tuviéramos. Si así hubiese sido el que inventó el teléfono celular, no lo tuviéramos. Porque siempre cuando Dios da una visión, no va a faltar la persona que va a decir, no se puede. Hermanos, vamos a crecer en la iglesia, vamos a tener esto y vamos a tener aquello. Y alguien dirá por allí, no se puede. No nos dejemos convencer, porque a quien estamos sirviendo es todopoderoso. Él sí lo puede todo, el pastor no, pero el que es dueño de la iglesia, a él sí. Un día yo me equivoqué con mi pastor, para lo cual le pedí perdón y me puse a cuentas, porque yo pensaba que mi pastor se beneficiaba con el dinero que yo daba de diezmo. Y un día me molesté con él y dije, lo voy a castigar, no voy a diezmar, al fin que con mi diezmo él vive. Yo decía eso.
Hermano, fue la época más cruel de mi vida matrimonial, como padre y como hombre, como varón del hogar. Allí supe lo que era no tener para comer, pero también pude ver la misericordia y la gracia de Dios dándome una lección, porque el dinero no es del hombre, lo dijo el rey David. De lo mismo recibido de tu mano, te damos. Y yo dije, voy a castigar a mi pastor. Y el castigado fui yo. Una temporada tan gris y tan cruel y tan carente de muchas cosas que aprendí la lección. El dinero no es para bendecir al pastor. El dinero es para bendecirme a mí mismo cuando yo lo doy. Eso es lo que dice la palabra. Probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo dije, yo no la doy. Y Dios dijo, yo tampoco te doy. Yo solo me cerré el cielo y aprendí la lección por la gracia de Dios. Pero no va a faltar aquella persona que cuando nosotros nos propongamos algo y digamos, lo voy a hacer, no va a faltar alguien que nos diga, no puedes, te va a hacer falta. Si la viuda pudo y quedó en el ejemplo eterno de la palabra de Dios, aquella viuda que echó solamente 2 blancas en la ofrenda y dijo el Señor, miren, todos echan de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y por supuesto, el Señor le bendijo. Como aquel que puso los panes y los peces, lo único que tenía para almorzar en aquella gran convención que tenía nuestro Señor Jesucristo en el desierto, y había mucha hambre en todos, y le dijo el Señor, pues ¿qué tienen con ustedes? Un jovencito tenía panes y peces y los ofrendó. Dijo, para lo que alcance, de corazón, lo doy para gloria de tu nombre, Señor. Y el Señor hizo lo que joven no podía hacer. Multiplicó los panes y los peces. Pero no faltó aquellos que dijeron, no, Señor, 200 denarios no ajustan para alimentar a tanta gente. Si encontráramos una panadería, no, hombre, ¿con cuánto tiempo le tenemos que avisar para que haga tantos panes? La gente siempre va a decir, no se puede. Pero cuando Dios está de por medio, sí se puede, porque Él es el Todopoderoso. Y a David le llegó la oportunidad de mostrarlo en su vida personal. Él mismo lo reconoció. Regresemos al texto bíblico que iniciamos, pero ahora ahí mismo en el 1 Samuel 17:37 y veamos la causa. 1 Samuel 17:37, la base que estábamos tomando, fue el último verso que leímos. Para analizar algo ahí detenidamente, mire lo que dice la palabra. Añadió David, Jehová, ¿quién lo libró? Su habilidad de ser un joven entrenado en las artes marciales para pelear con leones. ¿Tomó un curso para pelear con leones? ¿Vio un tutorial para pelear con leones? Claro que no. Él mismo lo sabía. Y dijo, Dios, mi Dios, Él me libró cuando hubo necesidad de pelear con un león. Él me libró. Y cuando hubo necesidad de pelear con un oso, Él también me libró. Ahora estoy enfrentando un problema más grande. Él también me va a librar. Pero se da cuenta que a veces el enemigo viene y nos asusta con problemas aparentemente muy grandes. Y nos dice, no, de esta no salgo. Aquí sí no se puede. Pero no somos nosotros. Éxodo 14:14 dice, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice el salmista, estad quietos y ved que yo soy Jehová. O sea, dijo, quédense tranquilos con el problema que están enfrentando y observen que yo soy Dios. Y como soy Dios de ustedes, les voy a solucionar el problema. Pero para eso se necesita paciencia. Y paciencia es lo que a veces no contamos.
pero es Dios el que nos resuelve las necesidades, el que suple todas nuestras carencias y el que nos saca del pozo, del lodo cenagoso. Siempre ha sido Dios. No ha sido nuestra habilidad, el compañero de trabajo, el familiar adinerado. No, siempre ha sido Dios el que nos ha provisto lo suficiente y aún lo necesario para salir adelante, a pesar de que la gente nos habrá dicho, no vas a poder con esta. Y para gloria de Dios, sí hemos podido. Un hombre de Sudáfrica de nuestro tiempo llamado Nelson Mandela, este hombre dijo unas palabras muy ciertas. Dijo, todo mundo piensa que es imposible hasta que alguien lo hace. Y es verdad. Toda la gente va a opinar, no se puede, no, porque es la salida más fácil. Porque implica no esforzarse, porque implica no sacrificar nada, porque implica no poner nada de nuestra parte. Y es más fácil librarse de los problemas que enfrentarlos. Por eso es que se han inventado las excusas. El día jueves les hablaba acerca de la cultura de los japoneses, cómo tienen que aprender a causa de esa equivocación y reconocimiento del emperador en la Segunda Guerra Mundial, que toda la nación se convirtió en una cultura de primer mundo a nivel médico, tecnológico y en muchas áreas, que es un ejemplo hoy en día a nivel mundial, a raíz de reconocer un error. Pero esta cultura, lo voy a repetir un poquito, enseña que si alguien llega tarde al trabajo, solamente tiene que decirle, llegué tarde al trabajo. ¿Por qué? No tenga que decir que se ponchó la llanta, que llovió, que el perro lo mordió. No tiene que decir nada de eso. Solamente tiene que decir, llegué tarde. ¿Por qué? Por negligente. Reconocerlo, no justificarse. Una cultura sincera de aceptar. Y si trata uno de justificarse, se va a ver como esto que le voy a decir delante de ellos. ¿Por qué llegó tarde? No, pues es que me mordió el perro. Me mordió el perro. Sería tanto como cuando me preguntaran a mí, oiga, ¿y por qué llegaste tarde al trabajo? Ah, pero llegué. Otros ni llegan. ¿Se da cuenta? Que de todas formas es una justificación. Pero en la cultura japonesa, por regla, si no quieren que los despidan, tienen que hablar la verdad. ¿Por qué llegó tarde? Por negligente. No hice lo suficiente para levantarme temprano y por negligente no llegué temprano. Y el patrón dirá, bueno, a todos nos pasa en alguna ocasión. Si alguien trata de justificarse, lo que le va a decir, ¿sabe qué? Usted no quiere reconocer su error, esas personas no me sirven aquí, está despedido. Porque este es un error pequeño. Cuando cometa un error grave, no lo va a aceptar y va a culpar a otro y me va a causar un problema. Despedido. Pero gracias a Dios usted y yo somos cristianos. Y nuestra cultura tiene que ser mejor que la de los japoneses. Usted y yo sabemos que la mentira procede del diablo, que es padre de mentira. Y aunque a veces sea una buena herramienta para evadir los problemas, no es muy recomendable. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hermano, cuando somos sinceros y honestos con Dios, entonces Él, como aquel patrón entendido, dirá, bueno, estás esforzándote, estás luchando, te voy a seguir dando mi gracia, te voy a seguir dando mi misericordia, inténtalo de nuevo. Y nos perdona, como dice el salmista, bienaventurado aquel al cual el Señor no inculpa de pecado. Y seguimos adelante nosotros para gloria de su nombre. Y David no se dejó convencer de su rey, que le dijo, no se puede. Tú eres un muchacho. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Te lleva, pero si por mucho. Y dijo David, tú no me conoces, rey. No se dejó convencer, ¿se da cuenta? No se dejó convencer. Tú no me conoces. Y así mucha gente opina de usted
Y no lo conoce, no conoce su historia que está detrás de usted, no sabe cuántas veces usted tuvo que hacer un sacrificio, un esfuerzo, lágrimas, dolor por estar donde está. Y la gente solo piensa que es porque, ay, usted le cayó bien al patrón, usted está haciéndole la barba y no saben todo lo que está detrás. Mucha gente solo ve los castillos y al rey, pero no mira el trabajo para levantar los castillos. Por eso la palabra dice que toda obra de excelencia levanta envidias. La gente que le mira avanzar a usted, la envidia le va a corroer y le va a decir, no. Y es que ahora ya tengo mi negocio y ahora voy por otro producto. No se puede, te van a decir. No le haga caso. Sí se puede, porque Dios está con usted. No, y ya viene ya un hijo mío a la iglesia y voy por lo otro. Sí se puede. No deje que le digan que no se puede, porque es Dios el que hace la buena obra. No es usted ni soy yo. De manera que cuando a alguien de ustedes le digan, no se puede, usted preséntele como David le presentó su currículum. Tú no me conoces, rey. Tú me estás diciendo a mí que no se puede, pero sabes, yo peleé con cosas más grandes que es pelear con ese hombre. Los leones no tienen armas, pero tienen garras y tienen dientes filosos. Los osos no tienen armas ni estatura como este hombre, pero tienen una fuerza y unas garras y unas fauces bien poderosas. Y todo eso, Dios me ayudó a vencerlo. Y esto que estás viendo, también Dios me va a ayudar a vencerlo. La mente de David estaba centrada en que Dios es poderoso. No vas a poder, Dios es poderoso, yo no, pero Él sí. Que no vas a poder, pero Él me va a ayudar. Y que dijo Nelson Mandela, todo el mundo cree que es imposible hasta que alguien lo hace. Tú no sabes si Dios te llamó a ti para ser el propietario del restaurante más famoso de todo Guadalajara. ¿Por qué? Porque alguien te dijo que tú no sabes cocinar. Y tú lo creíste. No se puede. Le voy a decir algo. Yo conozco, por la voluntad de Dios creo que esto fue así, pero conozco un lugar, no le he tomado fotografía, pero se lo pudiera traer en fotografía, en donde hay una persona con un puestecito humilde. Habrá alguien que le llame que no tiene buena presentación o tal vez muy humilde, pero tirando a pobre, que hace productos de comal. La señora hace gorditas, hace tamales, cocina tole y hace muchas cuestiones. Y la gente que va a consumir sus productos tiene que hacer fila. Y la gente le pregunta, pero ¿qué tiene esta señora que hasta tienen que esperarse ahí tanto tiempo para hacer cola para comer de lo que hace esta señora? Un buen día, una persona dijo, me voy a poner listo. Y delante, enfrente, cruzando la calle, había un local vacío y puso un restaurante de antojitos mexicanos y con un nombre gourmet de la fettuccini y cuánta cosa decía ahí. Y la gente decía, pobre señora, le van a quitar la venta. Y el restaurante pasaba con los meseros dando vueltas y fijándose en la señora. Y la señora seguía cocinando, cocinando y vendiendo, cocinando y vendiendo. Y las filas de personas para esperar su producto, ahí seguían. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Algunas personas malintencionadas decían, pero es que no se fijan que ese lugar está muy sucio, el trapo con el que agarra las cosas y cómo cobra. Y la gente no le importaba y seguía comprando y seguía comprando. Porque es la gracia de Dios la que está en los negocios. Para que un negocio prospere, se necesita la gracia de Dios. De otra forma, tendrá que ser como dicen algunos empresarios, el que no es tranza, no avanza. Y le dan kilos de 800 gramos, pero luego pagará
porque la palabra del Señor dice que Dios aborrece a los pesas falsas. Dios aborrece a ese tipo de personas que se enriquecen a causa de robarle a los demás. Pero cuando Dios quiere enriquecer a alguien, aunque alguien se lo quiera quitar, no se lo van a poder quitar. No te dejes convencer cuando alguien llegue a decirte, no se puede. Sí se puede, porque es Dios el que está contigo. No vas a ser tú, sino es Él por ti. Es Él por mí. Tú y yo valemos mucho para Dios. La gente no cree lo que Dios hace, pero vamos a ver lo que dice Efesios 3:20, por favor. Y aquel que es, ¿cómo es? Es poderoso, es todopoderoso. Y a aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que oramos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué está diciendo esta escritura? Que Dios es tan poderoso que nos da a veces más de lo que nosotros tenemos la capacidad de pedir, porque a veces creemos que no se va a poder. No, es que yo creo que eso sí de plano no se puede. ¿Usted cree que Salomón merecía toda la riqueza que Dios le dio? Pero a Dios le plació regalársela porque Dios puede. Y el Señor le agradó porque Salomón tenía un corazón sincero. Y dijo, por cuanto no me pediste riquezas, ni bienes para ti, te voy a dar lo que no me pediste. ¿Por qué? Porque Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y Salomón lo comprobó. Si nuestro deseo está en agradarle, en buscarlo, en servirle, aunque la gente nos diga no se puede, Él nos va a dar más abundantemente todo aquello de lo que le estamos pidiendo que nos dé. Sé que le estás pidiendo algo a Dios. Sé que confías que Dios te lo puede dar. Si no te dejas convencer de que no se puede, Él te lo va a dar más abundantemente de lo que tú le estás pidiendo o alcanzas a entender. Porque Dios es mucho más de lo que tú y yo le conocemos hasta el día de hoy. Él tiene muchísimas cosas para bendecirnos, pero la gente no te conoce y solamente quiere opinar de ti. No sabe cuánto has sufrido, no sabe cuánto has padecido para llegar a donde estás. Y solamente quisieran estar donde tú estás, pero eso solamente lo da Dios. Eso solo lo da Dios. Tú estás donde estás por Dios, pero pudieras estar tal vez mejor porque Dios cumplirá los deseos de tu corazón y tenemos una muy buena oportunidad con este año que inicia. No, pues dice su palabra, Él suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús. Si buscamos a Cristo Jesús, Él va a suplir lo que nos falta y entonces daremos testimonio de que Dios es real, que cumple sus promesas y que no nos vamos a separar de Él, porque es hasta que comprobamos que Él es real y está a favor nuestro que nosotros le creemos, porque mientras no veamos su respuesta por alguna razón, todavía la duda puede venir a asomarse a mi corazón para pensar que no es cierto esto del cristianismo. Pero Dios es real, más real de lo que tú puedas creer o yo pueda creer. Él existe, de Él dependen todas las cosas y aunque no lo creamos, de Él salimos y a Él regresaremos. Hermano, te invito a que nos animemos en este año que comienza para no dejarnos frenar, porque el diablo lo va a intentar. Conoce las intenciones de tu corazón. Si son para bien de la obra de Dios, con mayor razón va a intentar frenarlos. Si son para que prosperes en tu vida personal o económica, también va a luchar por frenarlos. Él quiere vernos pobres, sufriendo y pidiendo. Pero la palabra del Señor dice, para el pueblo de Israel, pero también para nosotros como bendición espiritual,
Dice, y prestarás y no pedirás prestado, porque el Dios al cual tú y yo le servimos suple lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.